Te voy a hablar de la pérdida de sabor, que es conocida médicamente como ageusia, que es la pérdida total, o la hipogeusia, que es la pérdida parcial. Te voy a hablar de su conflicto biológico, porque todos los síntomas o malestares o padecimientos físicos tienen un conflicto biológico. El sabor está relacionado con el conflicto de no poder saborear algo de la vida o haber perdido el placer de algo que antes me resultaba sabroso o disfrutable. Esto puede estar asociado con una situación vivida como amarga, decepcionante o carente de sentido. También se relaciona con no poder tragar algo agradable o haberlo tenido y después haberlo perdido. El órgano afectado en este caso serían las papilas gustativas y la mucosa lingual. Estas son controladas por el tronco cerebral o la corteza sensorial, dependiendo de la zona, por supuesto. Este conflicto se activa en fase activa, generando una disminución de pérdida del sentido del gusto. Es por eso que desaparece el sabor en los alimentos, ya no te saben cuando los estás consumiendo. En la fase de solución puede haber inflamación, hipersensibilidad, sabor metálico o alterado temporalmente. En este caso ya estás en la fase de solución. Solo debes de buscar no volver a reincidir porque las recidivas pues son muy dañinas. También voy a hablarte un poquito según la biodescodificación, porque también tiene un sentido simbólico. La pérdida del sabor puede representar un conflicto en yo ya no disfruto la vida, nada me sabe, he perdido el gusto por lo que antes me daba placer. Puedo reflejar una gran tristeza, puede reflejar el duelo o la desilusión profunda que la persona pueda estar viviendo. Esto también se vincula a una situación que no se puede tragar o asimilar emocionalmente, aunque en este caso se vería afectado también el olfato. Te voy a mencionar algunas posibles situaciones que pueden desencadenar este conflicto. Primero que nada sería la pérdida de un ser querido. Muchas personas viven su duelo totalmente diferente. En el duelo pueden empezar a perder el sabor o que perdieron un proyecto significativo, ya sea la compra de algo, algo que sea significativo para ti. También la ruptura emocional que dejó sin sabor, no le encuentro sabor a la vida. Vivencia de algo que antes era placentero y ahora genera vacío o desconexión. Te voy a mencionar algunas pistas para que tú encuentres el shock biológico. Primero que nada, pregúntate qué situación viviste justo antes de perder el sentido del gusto. ¿Qué ya no disfrutas como antes lo disfrutabas? ¿Qué persona, qué alimento, actividad o etapa en la vida que antes te daba placer y ahora ya no está contigo? Pregúntate esto. ¿Hay algo que te supo amargo emocionalmente o simbólicamente? Ahora te voy a explicar la capa germinal que se afecta. Si el conflicto afecta las papilas gustativas o la mucosa lingual, que sería el tejido afectado, la mucosa escamosa de la lengua. Esto es el control cerebral, la corteza sensorial. La capa sería la ectodérmica, ¿sí? La capa germinal que afecta pues es directamente el ectodermo, tiene que ver con la percepción sensorial, el contacto, la separación y la protección. En este caso, la función biológica es percibir el sabor, reconocer químicamente el entorno por medio del gusto. Entonces, tienes que prestar mucha atención qué es lo que está pasando contigo. El conflicto biológico, no poder saborear la vida, haber sido privado de algo agradable o nutritivo emocionalmente. También acuérdate que el cerebro no entiende si es real o es ficticio.
puede ser también simbólicamente. Puede estar vinculado a una pérdida afectiva, sentimental o incluso a una pérdida literal del alimento, algo que ya no puedes comer, posiblemente porque fuiste al hospital, ¿sí? Y te dijeron que ya no podías. Esto pasa mucho también con las personas que vivieron el COVID, porque vivieron esa hospitalización. Entonces es un shock biológico y pierden el sabor. Si este conflicto involucra las glándulas salivales, que a veces se combinan, es importante que entiendas esto. El tejido afectado, que son las glándulas salivales, van a directamente son afectadas por el mesodermo antiguo, que sería el tronco cerebral. Y aquí la capacidad germinal es afectada, ¿sí? Aquí el enfoque es más arcaico, se refiere a capturar, atrapar o preparar algo sabroso, nutritivo o deseado. Y su conflicto asociado es no puedo atrapar o saborear lo que deseo. Imagínate, no puedo atrapar o saborear algo que deseo o no tengo acceso a eso placentero que yo necesito. Y es aquí donde se ven los conflictos, porque a veces la persona no reconoce si son uno o es otro el proceso que está viviendo. Ahora, ¿cómo se vive la fase de reparación? Una vez que la persona ha resuelto el conflicto, ya sea porque la persona acepta, comprende o cambia la percepción, para esto es sumamente importante tener terapia, cambiar ideas limitantes, creencias limitantes, patrones mentales que tenemos para poder cambiar las fases que tenemos y el shock biológico. Ahora, en fase de reparación puede presentarse inflamación de las papilas gustativas o la lengua con hipersensibilidad. Puede presentarse un sabor alterado, sabor metálico, amargo o exagerado, que es aquí donde se conoce como hipergeusia. Y en algunos casos la salivación puede ser excesiva. La recuperación es progresiva, pero puede durar semanas dependiendo de la duración y profundidad del conflicto, además de que la persona no tenga recidivas, ¿sí? Signos de que estás en esa fase de solución, bueno, aparecen síntomas de molestia que antes no estaban. Por ejemplo, puede aparecer ardor, puede aparecer cosquilleo, un sabor raro. Comienzas a recuperar el gusto por ciertas cosas de la vida o por alimentos concretos. El retorno gradual del sabor natural de los alimentos, posible cansancio o necesidad de reposo. Aquí sería la fase postconflictolisis, que se conoce como la postconflictolisis. Esto te puede ayudar en este proceso de reparación con el par biomagnético. ¿Cómo lo podemos hacer? Activamos también, además de el protocolo de biomagnetismo que te puede ayudar a la reparación de todos estos conflictos, también lo podemos combinar con algunas frases sanadoras, que hoy te voy a compartir una de ellas. Y también, si quieres alguna terapia combinando el biomagnetismo y frases reparadoras para que tú puedas recuperar prontamente el sabor, pero no nada más eso, sino que no tengas recidivas para que no actives nuevamente este mismo conflicto o nuevos conflictos que después puedan alterar más tu salud. Uno de los ejemplos que te voy a mostrar es: estoy listo o estoy lista para volver a saborear la vida con gozo. Interniza esto, interiorízalo, genera esa sensación de gusto cuando tú digas esta frase. Otra frase dice: mi cuerpo recuerda cómo disfrutar plenamente lo dulce, lo salado, lo amargo, lo ácido de la vida. Dale ese mensaje. Mi cuerpo o mi cerebro recuerda cómo disfrutar plenamente lo dulce, salado, amargo, ácido de la vida. Necesitas activar nuevamente esta información en tu cerebro, que es algo que se puede perfectamente integrar en terapia.